Ese plus que aporta el cultivo de la responsabilidad social es lo que permite entender la formación universitaria como formación integral. Está conformada por un vasto conjunto de conocimientos que se vinculan con un tipo de formación experiencial más relacionada con el aprender a ser y que se concreta a través de variados y dispares, y permítanme decir, no es el caso de la UCAP, pero a veces disparatados programas. Este es el lugar que le corresponde a la mayoría de nuestras universidades, uno más en cualquier caso, a esa formación integral y que tiene que ver, se relaciona con esa amplia oferta para la tarea de aprender a ser. Existen diversas razones que explican las dificultades para que esa formación sobre la responsabilidad social encuentre una acogida más amable y facilitadora en nuestras universidades. ¿Qué duda cabe que el respaldo institucional, lo decía esta mañana el rector, con el que cuente su integración en los planes de estudio, es un factor clave nuclear, pero, siendo muy importante, en cualquier caso, no podemos olvidar que se alinea siempre con ese tipo de asuntos que en nuestras universidades aparecen bien, siempre bajo el apelativo de tareas pendientes, tareas por coordinar o tareas por acometer, y eso realmente lo único que hace es contribuir y generar dificultades de articulación o entidad, que son las que aparecen y las que tienen y adolecen la mayoría de estos programas. Lo que sigue a continuación, mi reflexión, que quiero compartir con ustedes, no aspira a ser una más de las muchas reflexiones que insisten en la pertinencia de esa formación en la universidad. Eso está suficientemente dicho y es suficientemente sabido. Mi pretensión es distinta. Asumo la perspectiva desde una mirada que no pretende convencer, aportando razones sobre sus bondades, sino más bien plantear desde la perspectiva de quien apuesta institucionalmente por ella. Yo apuesto institucionalmente por ella y asumo académicamente esta tarea, llevo 25 años dedicándome a ella. Yo apuesto institucionalmente y quisiera plantear y apostar por un análisis crítico de algunos de los retos que exige dignificar esa formación en nuestras universidades, haciendo un análisis crítico sobre cómo lo estamos enfocando quienes nos dedicamos a esto. Y es un poco lo que quería compartir. O sea, a mí no me gustan los discursos autocomplacientes, sino que aquí lo que nos reúne tiene que ser un análisis que nos ayude a pensar conjuntamente, cómo realmente podemos dignificar esa formación en nuestras universidades. Desde las distintas iniciativas curriculares que la concretan en la práctica, aquí me referiré de manera concreta a la formación de la ética, ya sea esta ética fundamental, ética profesional, ética cívica o cualquier otra aproximación con más o menos énfasis confesional al estudio de la moral, la ciudadanía, los derechos humanos, etc., que suelen formar parte de estos programas de formación integral o incluso también responsabilidad social universitaria, que también estos programas, aunque sean de base muy experiencial, pero están inspirados en esa formación en derechos humanos, en formación en participación social, etcétera, etcétera. A mi juicio, el cultivo de la responsabilidad social abarca mucho más de lo que comúnmente y con bastante imprecisión se ha asociado con el área de humanidades o el vasto ámbito de las ciencias sociales. No es mi objetivo definir lo que considero que sería una buena educación en esas áreas, ni tampoco expresamente en el aprendizaje de un sentido ético y político profundo. En este trabajo y en esta exposición me centraré únicamente en algunos temas críticos relacionados con ese tipo de formación. Existen razones por las cuales ese desafío por la educación de la responsabilidad social y, por ende, la formación que corresponde a ese bloque de contenidos éticos y políticos no ha cuajado ni siquiera perturbado los pilares de nuestras universidades. Lo recordaban esta mañana también el rector y el padre Ugalde. Y muchas de esas razones, no lo olvidemos, también se sustentan en la torpeza con la que hemos abordado la tarea. De alguna manera, quienes nos ocupamos y preocupamos por dicha formación en la universidad, deberíamos preguntarnos si estamos contribuyendo también a alimentar el carácter residual y generalista de dicha formación o a que su lugar en nuestras universidades sea efectivamente algo anecdótico. El primer objetivo de mi reflexión es proyectar una reflexión desde algunos mapas conceptuales distintos que nos permitan romper con el poder de esos lugares comunes donde se sitúa esa formación integral, del que os parece que solo sabemos decir que es muy importante para formar personas. Romper con ese poder de los lugares comunes
y el carácter generalista de algunos argumentos que abrigan e insisten en la importancia de la formación de la responsabilidad social en la universidad. Y voy a plantear 5 inquietudes que yo comparto con ustedes y algunas reflexiones críticas. La primera: en primer lugar, suele ser habitual justificar la necesidad y presencia de este tipo de formación y prácticas curriculares en los planes de estudios universitarios con el fin de que este tipo de formación contribuya a hacer frente a la actual crisis de valores que afecta a nuestra sociedad y que, consecuentemente, nos afecta a nosotros mismos. ¿Cómo no incorporar, y esa es una pregunta profunda, cómo no incorporar en la educación de los estudiantes durante su paso por la universidad espacios de reflexión y espacios de aprendizaje y experiencias que contribuyan a paliar el déficit moral de nuestra sociedad y a promover el compromiso y la participación social? ¿Cómo no hacerlo? Sin embargo, aunque todos compartimos la necesidad de dicha formación, nadie contestaría que no es necesaria esta formación. Yo no conozco a nadie que diga que podemos prescindir de ella. A nadie. Sin embargo, aunque todos compartimos la misma respuesta, pocas veces se analiza con rigor la manera en la que lo estamos haciendo. La adecuación de esos programas con el objetivo al que sirven, o su pertenencia en determinados niveles de estudio. Más allá, sin embargo, de estas valoraciones pedagógicas, creo que lo que falta es, sobre todo, una reflexión profunda sobre el alcance de aquello que se trata de paliar con este tipo de intervenciones y procesos educativos. ¿Cuál es el significado profundo de esa expresión? Crisis de valores. ¿De qué valores? Que pretende dar cuenta, pues, del actual signo de nuestra sociedad. No cabe duda de que se nos ha hecho demasiado familiar esa sonatina, se dice sonatina aquí, ¿no? Es que, discúlpenme este español tan mal hablado que hablamos en España, pero bueno, se nos ha hecho demasiado la sonatina sobre el derrumbe moral de nuestra sociedad, signo de una profunda crisis de valores que afecta a todos los órdenes de nuestra vida. Y puedo señalar muchos ejemplos: la corrupción política, en España es el number one, la desafección ciudadana, en mi contexto es el number one, el individualismo exacerbado, la mercantilización de la felicidad, de nuestros proyectos de vida, el consumo desaforado, el desinterés, la indiferencia, la falsa tolerancia, la incapacidad de reconocer lo que nos debemos unos a otros, son ejemplos de esas fallas a las que se recurre para reforzar el diagnóstico de la enfermedad moral de nuestras sociedades y justificar, si es que cabe justificarlo aún más, incluso si es necesario seguir justificando, la necesidad y pertinencia de la formación ética y política en nuestra universidad. Por un lado, es preciso reconocer que existe una hiperinflación y expectativas más bien vagas sobre el significado de la palabra valores en la vida pública. De hecho, no faltan ejemplos de quienes se obstinan por adoctrinar a los miembros de una sociedad, y creo que en Venezuela hay un ejemplo muy notable, apelando precisamente a la pérdida del timón ético y a la necesidad de restaurar con mano firme un determinado rumbo moral. Por otro lado, también es preciso reconocer que respecto a los valores nos han preocupado más los medios que los fines para su realización, y es así como poco a poco se nos ha ido desdibujando su sentido más profundo. Los valores se explican con una retórica hueca que anula toda imaginación ética y nos impide distinguir el valor que tienen, por ejemplo, los distintos sentidos de responsabilidad o los distintos sentidos de solidaridad. Yo cuando le oía esta mañana al padre Ugalde, digo, es que es una lección sobre que tenemos que aprender a distinguir los determinados sentidos de solidaridad. Cuando nos acercamos y tenemos una opción por los pobres, no es lo mismo acercarse de una manera o de otra, situarles en un contexto o en otro, y eso se nos ha desdibujado completamente, O el valor de la compasión en la vida pública. Convertimos de esta manera los valores en disfraces de un mundo injusto colonizado por los medios. Y los medios, no lo olvidemos, pertenecen solamente a los poderosos, solamente a ellos. Trozos importantes de nuestra vida personal y en común están delineados por los contornos de esos valores. La fecundidad de nuestros proyectos de vida se construyen en torno a ellos. Sin embargo, hemos desarrollado la capacidad de poner de manifiesto lo que significan los valores, no tanto cuando estos muestran su fecundidad, sino más bien cuando sentimos que nos traicionan, cuando falta la solidaridad, cuando hay momentos de corrupción que llamamos a la responsabilidad,
Solamente nos acordamos de los valores cuando estos, sentimos que nos traicionan, cuando no están presentes. Conviene por todo ello no hablar de los valores en vano y pensar con un poco más de profundidad en el alcance de ese diagnóstico, ya que la cantinela sobre la crisis de los valores no solo y no siempre remite a un análisis sobre lo que está en juego en nuestras sociedades, más bien al contrario, a menudo esconde una visión conservadora que bloquea e impide que florezca la disposición transformadora que necesitan aquellas crisis que surgen precisamente como consecuencia de haber priorizado para nuestra vida en común unos determinados valores en detrimento de otros, probablemente más nobles para la tarea de construcción social. Por ello cabe decir que lo que están en crisis en nuestras sociedades no son todos los valores, sino solamente algunos de ellos, precisamente aquellos que apelan a lo más humano que somos. Lo que está en crisis es nuestra capacidad para gestionar los conflictos de valores que surgen en el seno de nuestras sociedades, y también nuestra dificultad para encontrar argumentos que nos hagan justificar por qué en ese conflicto hay algunos valores que tienen más valor moral que otros, hay algunos valores que valen más que otros, algunos valores que valen más que otros. Lo estimativo no tiene apenas límites. Cuando nos ponemos a pensar sobre lo estimativo, eso no tiene límites. Cabe hacer valoraciones de todo aquello que atraviesa nuestra vida, tanto personal como común. Y quizás la resistencia de los valores a ser descritos con claridad es la que alimenta esa idea del todo vale. Sin embargo, no es cierto que todos los valores deban tener la misma consideración. Existen algunos que ponen de manifiesto algunas de las cosas más ricas, profundas y valiosas de la especie humana, y otros que no son dignos de aprecio en ningún sentido. A nadie se le escapa, como nos recuerda un filósofo, Rorty, que es mejor ser solidario que cruel. Esto lo saben sobre todo las empresas, que saben que para ser más competitivas les conviene colaborar, ser solidarias, pero solamente entre ellas. Es mejor ser solidario que cruel. Esto es algo que se sabe perfectamente. Pero cuando perdemos de vista el rastro de la injusticia, nuestra capacidad para